Hola a todos, bienvenidos el día de hoy. Vamos a platicar acerca de qué es lo que realmente hace el ingeniero en TICS y cuál es su desempeño dentro del campo laboral, así como entender qué es lo que realmente es la ingeniería en TICS. ¿Sale? Para poder iniciar en este día, me gustaría presentarme. Yo soy el ingeniero José Atonal Maldonado Ortiz. Yo soy profesor e investigador universitario. Y bueno, pues una de las tareas que me he dado en los últimos años ha sido a comprender qué es lo que realmente hacemos los ingenieros en tecnologías de la información y comunicaciones. Sin más cuentas, vamos a iniciar entendiendo qué son las TICs. Pero para poder entender qué son las TICs, vamos a remontarnos a algo que todos conocemos normalmente y que aprendimos incluso desde la primaria y secundaria. Y es que justamente en primaria y secundaria, nosotros entendimos que era un ecosistema. Y un ecosistema no es otra cosa más que el conjunto de seres vivos y el medio físico que interactúan relacionándose entre sí y con su entorno. Si nosotros nos recordamos estas clases de biología, estos seres vivos hacen una representación justamente a algo que nosotros vamos a conocer como factores bióticos. ¿Qué quiere decir esto? Estos factores bióticos son las plantas, los animales y otro conjunto de seres vivos que interactúan y generan algo que vamos a conocer como la cadena alimenticia. Y posteriormente, el medio físico donde interactúan estos seres vivos se les va a conocer con el nombre de factores abióticos. Ahora bien, es importante entender que como los seres vivos interactúan a través de relaciones, existen un conjunto de cosas que suelen darse dentro de un ecosistema. Y esto es la depredación, la competencia, el parasitismo y la simbiosis. ¿Sale? Esto es muy importante porque esto que nosotros estamos viendo, que es un ecosistema, si nosotros lo trasladamos a los dispositivos móviles o a las computadoras, nosotros podríamos entender que las tecnologías de la información y comunicaciones para el mundo, y de hecho así se definen, son el conjunto de aplicaciones que nosotros usamos a diarios y que dentro de un dispositivo, o sea, un teléfono, una computadora o cualquier otro sistema computable, forma pequeños ecosistemas que pueden ser escalados a nivel global. Con esto en mente, podemos entender que también dentro de estos ecosistemas las aplicaciones viven en paralelo y que consumen recursos de nuestros dispositivos. Dejando, si nosotros hacemos esta analogía, que las aplicaciones en ejecución serían como los seres vivos que viven adentro de ese ecosistema y los recursos que son consumidos podrían ser esos factores abióticos de los cuales va a depender la ejecución o no ejecución de manera correcta de estas aplicaciones dentro de esos dispositivos. En este caso, también existen ciertas relaciones como el parasitismo. Dentro de un teléfono tenemos aplicaciones legítimas, pero también puede haber algunas aplicaciones que te pidan recursos sin ningún permiso. También tenemos virus dentro de los equipos de cómputo que afectan a las computadoras. Tenemos ataques cibernéticos y ataques a equipos de cómputo y a otros dispositivos. Ninguno se salva de esto. Y por último, también tenemos procesos de simbiosis. Esta simbiosis no es otra cosa más que elementos o servicios que combinan o se benefician en una relación. Por ejemplo, los usuarios contratan servidores para poner en marcha una página web y bueno, gracias a esto se forma todo un ecosistema tecnológico, ¿vale? Entendiendo esta analogía y este concepto, viene una pregunta muy interesante. ¿Pero qué son las TICs en el ámbito tecnológico? En el ámbito tecnológico, las tecnologías de la información y comunicaciones no son otra cosa más que el conjunto de herramientas, dispositivos y recursos tecnológicos
que nos van a permitir, en primera instancia, obtener información, ya sea voz, imagen, texto, espectros, almacenarla, procesarla, diseñarla, programarla y presentarla a un usuario final. ¿Sale? Eso es para lo que los tecnólogos van a definirse como las TICs. Y esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos del ingreso a una carrera tecnológica, tenemos que entender que sea la carrera a la que nosotros escojamos, si tiene algo relacionado con tecnologías, va a tener un tronco común que siempre va a ser el mismo. ¿Cuál es este tronco común? La programación, porque todas las carreras tecnológicas ven programación, las redes, porque todas las carreras tecnológicas aprenden algo de redes, y la electrónica, porque es la base justamente de la computación. En mayor o menor medida, cada una de las carreras tecnológicas van a compartir ese tronco común. Sin embargo, cada carrera tiene un enfoque principal. Si yo quiero estudiar una ingeniería en telecomunicaciones, pues yo tengo que entender que yo me voy a enfocar en la transmisión de voz, datos y señales. Si yo me voy al área de ingeniería en redes, me voy a especializar en el diseño y administración de seguridad de redes de comunicación. Si yo me voy como informático, mi proceso se va a centrar en el tratamiento de la gestión de la información. Mientras que si yo escojo sistemas computacionales, nos vamos a enfocar en el área de desarrollo de software y sistemas de información. Y por último, si yo me enfoco en una carrera en tecnologías de la información y comunicaciones, mi trabajo va a ser diseñar, implementar y administrar plataformas tecnológicas que permitan operar a una organización. En este sentido, y fíjense aquí empieza algo bien interesante, podemos definir que un ingeniero en tecnologías de la información y comunicaciones integra las tecnologías de la información y comunicación para diseñar soluciones completas, ojo, completas, que conecten personas, dispositivos, aplicaciones y organizaciones. Esto quiere decir que un ingeniero en TICS, y de hecho si ustedes analizan la retícula, tiene que saber integrar software, tiene que conocer de redes, tiene que conocer de procesos de infraestructura, o sea, recursos físicos y virtuales que nos ayuden a soportar servicios de TI, y tiene que saber cómo proteger la información de sus sistemas o de esa infraestructura que se está mandando. Ahora, al mismo tiempo, tiene que trabajar con los usuarios y hacer que estos colaboren para que la tecnología siempre vaya en el logro de los objetivos de la organización. ¿Y cómo lo hace? A través de la alineación tecnológica a los procesos de las empresas. Esto es muy interesante porque cuando yo analizo el perfil de un ingeniero en TICS, me voy a dar cuenta que este tiene una visión integral de la tecnología y conoce profundamente lo suficiente para implementarla, administrarla y evolucionarla dentro de una empresa. O sea, un ingeniero en TIC sabe de equipos de cómputo, sabe de comunicaciones, sabe de infraestructura, sabe de servicios y sabe de seguridad, pero no es el experto en cada una de esas áreas. Si él requiere un experto, él echa mano de esos especialistas de otras carreras como son los ingenieros en redes, los de sistemas, los especialistas en cloud, los especialistas en base de datos o los especialistas en ciberseguridad. Ahora, la gran mayoría de las carreras siempre compiten por ver cuál es la mejor, que si sistemas, que si mecatrónica, que si electrónica, que si informática, que si TICS. Y todos analizamos esto. Sin embargo, lo que realmente nos debería de interesar es entender hacia dónde va el enfoque de cada una de estas carreras. Por ejemplo, si yo hablo de un ingeniero en tecnologías, el eje de un ingeniero en TICS es entender cómo funcionan las plataformas tecnológicas y cómo implementarlas. Por el otro lado, si yo me voy a ingeniería en sistemas computacionales,
Obvio que mi eje va a ser el desarrollo de sistemas, mientras que los informáticos, su eje va a ser la información y mientras los redes va a ser el tema de conectividad. Con esto, nosotros deducimos algo bien interesante. Y es que si yo me metiera a una fábrica y viera cómo trabajan o cómo debería de funcionar, me voy a dar cuenta que el ingeniero en TICS va a tener la misión de integrar toda la tecnología y los procesos de la organización para asegurar que la información permita que la fábrica, una, opere eficientemente y dos, que se alcancen los objetivos establecidos o indicadores. ¿Sale? Esto es algo muy interesante. Pero no confundamos al ingeniero en TICS con el área de dirección general. El ingeniero en TICS está a cargo de manejar todas las soluciones tecnológicas y soportarlas, así como optimizar esos procesos utilizando tecnología. Y esto es un área más dentro de una empresa. Eso es algo muy interesante. Ahora bien, existe una base tecnológica, porque cualquiera que estudie esta carrera se va a dar cuenta que va a tener un área de programación, un área de redes y un área de electrónica. Pero las materias clave las van a visualizar aprox a partir del sexto semestre en adelante. Porque es aquí donde van a ver un conjunto de materias integradoras, como lo son administración y seguridad de redes, tecnologías inalámbricas, ingeniería del conocimiento, negocios electrónicos para saber cómo funciona, seguridad de la información, gestión de proyectos, inteligencia de negocios y una de las más cruciales e importantes, auditoría en TI. La trayectoria de formación del ingeniero en TICS. Esto es muy padre porque aquí es donde nosotros analizamos lo que veíamos hace un ratito. La etapa 1, los primeros semestres. ¿Cuál es la historia de un ingeniero en TICS? Lo primero a lo que siempre se va a enfrentar cualquier ingeniería, no solamente un ingeniero en TICS, van a ser ciencias básicas y ciencias sociales. ¿Sale? Posteriormente, o a la par, va a integrar las ciencias de la ingeniería, que son aquellos fundamentos donde él va a aprender a integrar y aplicar para resolver problemas de ingeniería. Después va a pasar a la etapa 3, que es donde va a empezar a trabajar con el proceso del diseño de ingeniería, donde ahora sí va a desarrollar proyectos, va a resolver problemas complejos y va a empezar a trabajar con asignaturas como las que les comentaba hace un rato. Y llegamos a un punto crucial que se le va a conocer con el nombre de especialidad. Y eso es interesante porque dentro de los dominios que se tienen en las carreras de TICS, justamente surgen todo este conjunto de dominios. Seguridad de la información, gestión de proyectos tecnológicos, integración de plataformas digitales, transformación digital, gobierno de TI, servicios de gestión de TI, arquitectura en soluciones y también arquitectura empresarial. Si bien estos dominios son todavía muy amplios, se complementan con un conjunto de materias u asignaturas optativas o que ya se han enmarcado por cada una de las carreras. Y una vez que cursa estos dominios, le surge una pregunta bien interesante, porque yo he visto en muchos comerciales, en muchas instituciones que te dicen, es que vas a trabajar como desarrollador de software, o vas a trabajar en una fábrica, o vas a trabajar haciendo aplicaciones. Ok, sí sabemos hacerlo, como dicen algunos, sí lo sé hacer, pero no por la carrera, sino porque aprendo esos fundamentos. Pero un ingeniero en tecnologías de la información y comunicaciones tiene que entender que él va a trabajar para resolver problemas, integrar sistemas y generar valor. Así que si tú eres un próximo egresado o un egresado de TICS, las áreas de trabajo en las cuales deberías estar buscando empleo son estas. Te muestro solamente 5 de manera rápida y una va a ser IT Infraestructura Engineer. O sea, un ingeniero de infraestructura en TI, un analista de operaciones de TI, un administrador de sistema o un consultor de soluciones junior o una analista de seguridad de la información.
Yo los invito a que se metan en LinkedIn o en las convocatorias oficiales y busquen trabajos bajo estos nombres y se van a dar cuenta cómo el campo de la tecnología de la información está lleno de estas vacantes, que desgraciadamente, por lo regular, pues no están abiertas a todo el público y requieren un perfil muy específico de un ingeniero en TI. Y eso es interesante porque aquí nos habla de un gran desafío para todas las universidades. Muchas de nuestras universidades se han enfocado solamente en enseñarles programación, en enseñarles redes o en enseñarles electrónica, porque tienen docentes que son muy buenos en una de esas áreas. Y por lo regular, si ya tengo algo en lo que es bueno, pues ¿por qué no recargar todo el peso sobre esa área? Y es de aquí de donde surge una publicidad muy engañosa y que en muchas ocasiones choca con otras carreras, porque yo pongo una especialidad enfocada en programación o en el área de redes o en el área de electrónica. El verdadero reto para las universidades consiste en desarrollar la capacidad para integrar esas tecnologías, para gestionar un conjunto de servicios actuales, diseñar soluciones y alinear las tecnologías de la información y comunicaciones a las necesidades de la organización, obteniendo con esto un conjunto de líderes que permitan llevar más arriba esa transformación digital. Si a alguno de ustedes le gustó esta información, los invito a seguirme en mi canal de YouTube. Yo soy José Atonal Maldonado Ortiz, profesor e investigador. Hasta luego.